Bueno, ¿por qué fracasan la mayoría de de las estrategias de datos industriales? Bueno, vamos a repasar un poquito algunas ideas. Eh, Ahí vamos. Básicamente el problema es justamente arrancar con un proyecto sin tener claro dónde ir y lo que sucede es que empezamos a implementar cosas y luego con el tiempo nos damos cuenta que no las podemos conectar, no las podemos integrar, no podemos escalar estos sistemas, ¿no es cierto? Cada cosa que hacemos en una parte nos impacta en el resto, tenemos que cambiar otras cosas en otra. Entonces, bueno, no hay un plan, no hay una estrategia y por lo tanto eh, surgen muchos inconvenientes cuando tenemos que hacer modificaciones, ¿no? Y las modificaciones son inevitables porque obviamente los sistemas van a crecer y ya el crecimiento ya es una modificación del sistema. Entonces, si el sistema y todas las comunicaciones y todo el manejo de los datos tiene que estar preparado para ese crecimiento, porque si no, no es viable, digamos. O sea, entonces, bueno, o sea, tanto de la parte del diseño de los datos, como de las comunicaciones, como de la arquitectura general del sistema, todo tiene que ser escalable de manera vertical, pero también horizontal. Entonces, bueno, eh, para arrancar, digamos, tendremos que definir cuáles estos tres focos, ¿no es cierto? Que serían, por un lado, los objetivos, es decir, lo que queremos lograr con esta digitalización, ¿no? Por otro lado, lo que ya tenemos o lo que vamos a generar, a veces la mayoría de los datos seguramente ya los tenemos, ¿no? Están generados por máquinas, por PLCs, bueno, este, entonces esos datos ya están disponibles, pero también puede ser que querramos agregar más datos con alguna estrategia de IoT paralela a lo que ya hay, ¿no? A lo que ya existe. Y también con quién va a usar esos datos, ¿no es cierto? ¿Quiénes van a ser las personas que van a consumir esos datos? ¿Cómo lo van a consumir? ¿Qué partes de la organización va a consumir esos datos? Porque en realidad ya no estamos hablando de que los datos son consumidos, los datos industriales son consumidos solamente por personal de planta o personal técnico, ¿no? Sino que lo que queremos en realidad es integrar los datos con el negocio. Entonces, que es algo que, digamos, es bastante complejo ya de por sí, porque hay muchos tipos de datos distintos, distintos protocolos, distintos formatos, distintos medios de comunicación. Entonces, integrar todo eso, bueno, resulta complejo. Lo que proponemos en este curso justamente es poder encontrar una estrategia para poder integrar todos estos datos y que puedan ser consumidos por las distintas áreas de la empresa, ¿no? Así que bueno, cada una de estas áreas obviamente tiene distintos objetivos, distintos, digamos, KPIs, estas métricas que quieren ver. Eh, las personas obviamente son distintas y los sistemas, bueno, van a ser distintos, pero los datos se van a originar tanto de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo y bueno, puede haber un flujo bidireccional de datos eh, en toda esta estructura, ¿no es cierto? Entonces, lo primero es decir, bueno, ¿qué queremos lograr? Eso es fundamental. Si no, como decía en el webinar la semana pasada, digo, es poner el carro delante del caballo, ¿no es cierto? Decir, vamos con la tecnología y después vemos qué hacemos. Así es como fracasan todos los proyectos. Esto es algo que sucede en el mundo de IoT, en el mundo de la inteligencia artificial, en cualquier proyecto que esté involucrado en tecnología. Si arrancamos por la tecnología y no vemos la cuestión, digamos, de estratégica, terminamos después en una cosa que no sabemos digamos que para empezar no sabemos qué es lo que estamos haciendo, a dónde queremos ir. Entonces, este, si no tenemos eso definido, una vez que ya estamos adentro, después es muy difícil salir de ahí, modificarla, decir, ah, no, pero en realidad no teníamos que hacer esto, porque nuestro objetivo no era, no queríamos ver esta métrica, a nosotros lo que nos interesaba era esta otra. Bueno, entonces arrancamos mal. Entonces lo primero que hay que hacer es decir, bueno, a ver, cuáles son las métricas que queremos medir, cuál es nuestro interés, queremos mejorar la eficiencia, queremos mejorar la productividad, queremos evitar accidentes, no sé, bueno, ¿cuál es la métrica que queremos
mejorar, ¿no? Entonces esto es fundamental. Esto no tiene nada que ver con la tecnología, es algo estratégico. Entonces, bueno, hay que empezar por acá, ¿no? En función de la métrica que elijamos, ahí se va a desprender, digamos, cuáles son las variables que nosotros vamos a tener que medir y cuáles son los parámetros que vamos a calcular, ¿no? Entonces, definir primero el problema, establecer cuáles son las métricas justamente que hacen que ese problema esté resuelto o no, o se mejore o empeore. ¿Mm? Y después finalmente elegir qué tecnología vamos a utilizar y qué datos, ¿no? A lo mejor los datos ya los tenemos, pero no están integrados, ¿no? Esto es muy común, ¿no es cierto? A veces inclusive puede pasar que los datos ni siquiera estén en una red, ni siquiera estén, o sea, estemos en una situación donde los datos mueren en el propio PLC, ¿no? Y no hay ningún bus de comunicación ni una interfaz de comunicación para aprovechar esos datos, ¿no? Eso puede pasar. Eh, entonces, bueno, habrá que definir qué red de comunicación se va a implementar, etcétera, ¿no? Eh, bien, el otro vértice, ¿no es cierto? ¿Cómo se generan esos datos? Justamente la estrategia nos trae al primer punto que es este, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿de dónde salen estos datos? Bueno, estos datos en realidad, en general, tienen características que no los hacen muy utilizables para este tipo de integraciones, ¿no es cierto? Si nos basamos, por ejemplo, en un registro de Modbus de un PLC, por decir algo, eh, vamos a ver que eso es nada más que un número, no sabemos qué es, no sabemos qué unidades tiene, no tiene contexto, no dice en qué máquina está corriendo, no dice nada, ¿no es cierto? Entonces, todo eso hay que agregarlo, hay que saber, bueno, de dónde viene esa variable, como decía, qué unidades se está midiendo, cuál es el rango de medición, etcétera, ¿no es cierto? ¿Cuál es el número de serie del sensor, del dispositivo, de la máquina, cuándo fue la última vez que se hizo mantenimiento? No sé, de acuerdo a la variable que estemos midiendo, vamos a tener una serie de datos adicionales, ¿no es cierto? Que nos van a dar contexto. Ese contexto en una arquitectura tradicional industrial no existe, ¿ok? Generalmente se agrega después, pero no está disponible desde el origen, digamos. Entonces, eh, bueno, eso es un problema. En el caso de que no haya contexto, obviamente va a haber que agregarlo en alguna en una etapa superior que ya vamos a ver. Y si tenemos dispositivos nuevos, sensores nuevos, cosas nuevas que vamos a poner, bueno, ver que esos datos que esos datos puedan proveer ya información adicional, ¿no es cierto? Que nos den justamente este contexto que necesitamos. Algo tan simple como, por ejemplo, una marca de tiempo. Una marca de tiempo es algo fundamental para entender eh, cuándo se produjo ese dato, ¿no? Eh, y en una estructura, en datos industriales tradicionales eso no existe. ¿Ok? Hay que agregarla después en algún momento, pero no sale con la marca de tiempo desde el dispositivo. Entonces, bueno, ese sí que es un problema, porque en realidad, si queremos que los datos sean útiles, desde el origen deberían tener una marca de tiempo, porque si no, no sabemos cuándo sucedió. Y si no sabemos cuándo sucedió, obviamente no nos sirve mucho, ¿no? Eh, bueno, algo tan básico como eso ya se están dando cuenta que es fundamental, ¿no? Ya vamos a, como digo, vamos a ir profundizando en esto la clase que viene sobre estos temas específicos. Eh, bueno, esto es justamente lo que venimos hablando, en no hacer simplificaciones de este tipo, ¿no? Agarramos todos los datos, los mandamos a la nube o a algún servidor local, no importa si es la nube o local, da lo mismo. Todo es ordenado, bueno, eso no sirve porque después ordenar, procesar, organizar todos esos datos es una tarea que es muy difícil y que generalmente, bueno, no se puede realizar. Entonces, la calidad de los datos tiene que estar garantizada desde el origen, ¿no es cierto?
Y por último, quién va a usar esos datos, porque ahí vamos a saber qué información está buscando cada uno, cómo se van a integrar esos datos con los sistemas, etcétera, ¿no? Y por supuesto que las personas entiendan lo que están viendo, ¿no? Como dice acá, que haya personas para analizarlos, ¿no? También, bueno, habrá que hablar con la gente para que, bueno, capacitarlos y también para que acepten, ¿no? Pues hay cuestiones culturales que a veces van al rechazo de estos sistemas, como dice acá, barreras de adopción humana, ¿no? Miedo al reemplazo, exclusión del proceso, brechas de analíticas, la gente por ahí no entiende lo que están viendo, bueno, entonces hay toda una cuestión humana que también no lo vamos a tratar en este curso, pero que hay que tener en cuenta. Muchas veces los proyectos fracasan no por una inviabilidad técnica o porque esté mal diseñado el proyecto o el sistema, sino porque la gente se resiste a utilizar los sistemas, ¿no? Por estas barreras que hay, ¿no? Entonces, bueno, no es para, no es, no es para despreciar, digamos, este punto. Entonces, en conclusión, un problema de decisiones, no de herramientas. ¿M? Las herramientas hoy están disponibles. Eh, tenemos los protocolos, tenemos estas recomendaciones. No voy a decir estándares porque mucho, bueno, en sí no son, vamos a hablar de cosas que no son muy, no se podrían decir que son estándares, algunas cosas, ¿no? Pero que sí son recomendaciones. Eh, Así que bueno, tenemos algunas herramientas como para ir trabajando, ¿no es cierto? Eso es lo importante. Entonces, cuando tengamos un objetivo claro y unas métricas definidas, vamos a poder empezar a idear un sistema desde la arquitectura, desde el diseño de los datos, etcétera, ¿no?